Hola y bienvenidos. En el tutorial de hoy vamos a trabajar con el objeto Worksheets. Comenzamos. En este tutorial vamos a ver cómo funciona o para qué sirve el objeto Worksheets. Este objeto es muy similar al objeto Sheets que vimos en los dos tutoriales anteriores, y con este, al igual que con el Sheets, pues hacíamos referencia o lo utilizábamos para acceder a lo que eran las diferentes hojas que tenía nuestro libro de Excel. Se puede trabajar prácticamente, hacen lo mismo los dos objetos, el Worksheets y el Sheets. Lo que pasa que el Sheets es un poquito más completo y se puede hacer alguna cosa que no se puede hacer con el Worksheets. Como por ejemplo, si vosotros ya habéis visto códigos de macros y demás que hacen referencias a celdas y bueno, pues a través de estas celdas, bueno, pues vienen hechas referencias también a través de hojas de cálculo dentro de un libro. Pues habréis visto código que funciona, o código que está escrito con Worksheets y código que está escrito con Sheets. Bueno, pues vamos a ver en este caso cómo funciona el Worksheets y la pequeña diferencia que podemos apreciar entre uno y el otro. Bueno, nos vamos a ir al editor de Visual Basic y vamos a escribir algunas macros que habíamos escrito o algunas líneas de código que habíamos escrito con el objeto Sheets, y ver cómo funciona también con este objeto. Si nosotros nos vamos al editor de Visual Basic con al F11, bueno, pues en la hoja 1 vamos a escribir una subrutina. Bueno, pues se va a llamar ejemplo Worksheets. Y vamos a escribir algún código, algunas líneas de código que funcionaban con el Sheets, que hemos visto en los dos tutoriales anteriores, y vemos cómo también va a funcionar con el Worksheet. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos el Worksheets, por ejemplo, de la hoja 1, y le ponemos .name, y el .name va a ser igual a prueba, pues ejecutamos la macro, pues vamos a ver que la hoja 1 le va a cambiar el nombre. Vemos que al igual que hacíamos con el Sheets, pues a la hoja 1 le ha cambiado el nombre y de hoja 1 pues le ha llamado prueba. Igual que hacemos con el Sheets, pues podemos poner que el Worksheets de la hoja 2, por ejemplo, el punto range, que puede ser, por ejemplo, la celda B2, pues el punto value de ese rango, pues le vamos a decir que sea igual a 100. Entonces nosotros, si ejecutamos este código, pues la hoja de cálculo cuyo nombre es hoja 2, bueno, pues el rango de esa hoja de cálculo, que es el B2, pues va a valer 100. Si nosotros ejecutamos la macro, pues vemos que la hoja 2, la celda B2 la ha rellenado con un valor de 100, que es lo que le hemos dicho. Prácticamente, como vemos hasta aquí, pues prácticamente todo lo que hacíamos con el Sheets lo podemos hacer con el Worksheets. La diferencia que hay entre el Sheets y el Worksheets es que el Worksheets no puede acceder a cierto tipo de hojas, mientras que el Sheets sí lo puede hacer. Y explicamos un poquito los diferentes tipos de hoja que puede tener un fichero de Excel en un segundo. En principio Excel tiene cuatro tipos de hojas diferentes. En este caso vemos estas hojas que tenemos aquí y vemos que todas tienen, bueno, pues sus celdas y demás, ¿vale? En las que podemos introducir datos y todo esto. Hay otro tipo de hojas de cálculo dentro de un fichero de Excel que no tiene celdas, ¿vale? Como es en el caso que vamos a ver ahora. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí estos datos y queremos hacer un gráfico con ellos, y por ejemplo le decimos insertar un gráfico de líneas, vamos a elegir el primero, pues lo tenemos aquí creado. Si nosotros, por ejemplo, hacemos clic con el botón derecho del ratón seleccionando el borde del gráfico, pues si nosotros le decimos mover gráfico, nos da la opción de esto sucede también como en versiones anteriores de Excel, que cuando creábamos un gráfico pues nos daba la opción de crearlo en una hoja nueva o
o en la hoja en la que ya estaba. Si nosotros le decimos en una hoja nueva y le decimos aceptar, vemos que nos ha creado una hoja de cálculo, ¿vale? En el que está insertado el gráfico que nosotros hemos querido crear, ¿vale? Y esta hoja de cálculo, vemos que es una hoja de cálculo, pero en realidad no tiene celdas, ¿vale? Es muy diferente a las que hemos visto anteriormente, en el que tienen sus celdas y demás y podemos introducir datos. En este caso es una hoja tipo gráfico, ¿vale? En el que no tiene celdas. Es aquí donde va a residir la diferencia, donde va a estar la diferencia en poder utilizar el Sheets y el Worksheets. El Worksheets no se puede utilizar en este tipo de hojas de cálculo, ¿vale? En las hojas de cálculo que son tipo gráfico, ¿vale? Pero sí vamos a poder acceder a ellas a través del objeto Sheets. Si nosotros ponemos un ejemplo, imaginaros que queremos cambiar el nombre a esta pestaña, a la del gráfico 1. Bueno, pues vamos a ver cómo mediante el Worksheet no podemos hacerlo, pero mediante el Sheet sí podemos hacerlo. Bueno, vamos a irnos al editor de Visual Basic y vamos a tratar de acceder y cambiar el nombre, por ejemplo, de esta pestaña, de esta pestaña que se llama Gráfico 1. Si nosotros vamos a poner estas dos líneas como comentario, y si nosotros, por ejemplo, le ponemos el Worksheets y le ponemos entre paréntesis y entre comillas el nombre de la hoja, que es gráfico 1, y le ponemos el punto name que sea igual, por ejemplo, a nuevo gráfico, pues vamos a ver qué sucede cuando ejecutamos la macro. Si nosotros ejecutamos la macro, pues nos da un error subíndice fuera del intervalo. Quiere decir que el objeto Worksheets no reconoce este tipo de hoja, ya que es un tipo de hoja que no es una hoja de cálculo, sino que es una hoja de gráfico. Si nosotros en vez de el Worksheets utilizamos el Sheets, pues vamos a ver si ejecutando la macro nos cambia el nombre de la hoja. Y vemos que donde teníamos el gráfico, pues antes se llamaba gráfico la pestaña y ahora se llama nuevo gráfico. ¿Vale? Es un poquito la diferencia que podemos encontrar entre utilizar el Worksheets y el Sheets. Con el Sheets vamos a poder acceder a todas las hojas, ya sean hojas de cálculo, hojas de gráfico y otros dos tipos de hojas de cálculo diferentes que, bueno, se utilizaban en versiones muy antiguas de Excel y eran hojas de cálculo preparadas para programar macros, ¿vale? Como comento, son de versiones muy anteriores de Excel, pero que si en algún momento nos encontramos alguna hoja de cálculo de ese tipo, saber que se puede acceder a ellas mediante el objeto Sheets y no con el Worksheets, ¿vale? Como he comentado, son dos tipos de hojas muy antiguas y es muy difícil que nos las volvamos a encontrar en un fichero, pero lo que sí puede ser habitual es que nos encontremos una hoja de cálculo, bueno, pues de tipo gráfico, ¿vale? En el que no están las celdas y solo aparece el gráfico, y para ello, bueno, pues si nos queremos asegurar, con el Sheets vamos a poder acceder siempre y con el Worksheets, bueno, pues vamos a tener ciertas limitaciones. Explico cómo funciona el Sheets y el Worksheets porque en algunos códigos que podéis ver en la web y demás, pues utilizan indistintamente el Worksheets y el Sheets, ¿vale? Porque para la mayoría de los casos pueden servir ambos. Bueno, pues esto ha sido todo por este tutorial, espero que te haya gustado y te espero en el siguiente. Un saludo.